Si usted no ha oído hablar de Gigi Ávila, preste atención a lo que voy a hablar en el día de hoy, porque lo que voy a comentar acerca de Gigi Ávila me parece de suma importancia. Me parece que es un libro no solo para pastores, para evangelistas, es un libro para cristianos y es un libro para no cristianos. En ese libro usted va a leer un poquito acerca sobre la vida de Gigi antes de ser cristiano. No, Gigi Ávila no se convierte en un evangelista simplemente porque se había convertido o porque había recibido un milagro. Realmente lo que él quería hacer era volver al atletismo. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, qué alegría estar con ustedes en Escuela de Pescadores. Regularmente comento, el programa de hoy va a ser importante, pero no quiero ser tomado de forma superficial con ese comentario, porque siempre los programas son importantes. Sin embargo, el programa de hoy es muy significativo para mí. Y es muy significativo porque lo que voy a presentar es algo que me ha llenado de alegría, me ha llenado de gozo. Yo voy a hablar en el día de hoy sobre la vida de uno de los hombres que ha influenciado a más personas en todo en el mundo o en todo el mundo de habla hispana. Al hombre a quien considero que durante la década del 70, del 80 y del 90 fue tal vez el predicador latinoamericano de mayor influencia en Latinoamérica y el hombre que tuvo durante esas décadas algunas de las cruzadas más grandes de muchos de esos países. Estoy hablando de mi querido hermano, el evangelista Gigi Ávila. Si usted no ha oído hablar de Gigi Ávila, preste atención a lo que voy a hablar en el día de hoy, porque lo que voy a comentar acerca de Gigi Ávila me parece de suma importancia. De importancia para mí y de importancia para usted. Este libro que tengo en mis manos lleva como nombre El Gigi que yo conocí. Aquí, en la parte superior, dice biografía autorizada de Gigi Ávila. Esta es la biografía autorizada por el ministerio Cristo Viene, la organización, la asociación evangelística que dirigió durante 5 décadas el evangelista Gigi Ávila. Este es el libro autorizado por su esposa, la hermana Carmen Delia, conocida como Yeya, y autorizado por su hija, la única que queda viva de las 3 hijas que tuvo el hermano Gigi Ávila, la hermana Doris. Así es que, muy bien, lleva el título Biografía autorizada de Gigi Ávila. Y aquí dice que soy el autor de este libro. Así es que hoy estoy feliz, hoy estoy de celebración al poder llegar ante ustedes y hacer nuestro primer podcast con el libro de Gigi Ávila en nuestras manos. Es importante para mí presentar este libro porque creo que aquellos que lo conocieron van a refrescar algunos datos, alguna información, se van a enterar de cosas que no sabían sobre la vida de Gigi Ávila. Leyendo este libro, van a descubrir que hubo testimonios de los cuales no se habló mucho o simplemente quedaron en el olvido y ahora los vamos a recordar. Así es que intentamos incluir aquí datos populares, conocidos y cosas que muy poca gente conoce. Para realizar este libro visité, creo que fueron unos 8 países, sin incluir los países que había visitado pues, muchos años antes y que había conversado con gente acerca de Gigi Ávila, porque debo comentarles que no he ido a ningún país del mundo donde no encuentre gente que me pregunte
No he ido a un solo lugar donde nadie me haya preguntado sobre Gigi Ávila. De hecho, en la mayoría de los países a los que he ido, la gente me recibe cuando se entera de que soy puertorriqueño, de la tierra de Gigi Ávila. Es interesante que muy pocas veces mencionan a algún cantante popular o alguna orquesta de Puerto Rico. Es muy común que me digan cosas como de la tierra de Gigi Ávila. En días atrás escuchaba a un político puertorriqueño decir que cuando llegó a no sé qué país, el taxista que lo condujo del aeropuerto al hotel, cuando oyó que él era puertorriqueño, le comentó, le dijo, sí, de ahí conozco a Gigi Ávila, que ha estado acá y que ha tenido cruzadas y yo he estado en las cruzadas. Así es que es muy común esto de que gente pues lo recuerde y sepa de esas hazañas. Algunas, así puedo decir que hasta legendarias, algunas de esas cosas que uno pregunta dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda, de todo eso ocurre. Una vida extraordinaria. En ese libro usted va a leer un poquito acerca sobre la vida de Gigi antes de ser cristiano, Gigi como estudiante universitario, Gigi como hijo, parte de una familia muy conocida y muy influyente. A veces le digo a la gente, mira, el papá de Gigi Ávila, don Pablo, la escuela superior, high school, en su pueblo, Camuy, lleva su nombre. Era un profesor, un maestro conocido y de influencia. Hablamos de Gigi como fisiculturista, levantador de pesas. Por ahí en el internet ustedes han visto fotos de él, algunos. Gigi como pelotero, jugaba tercera base para el Camuy Arenas. Y me comentaba una persona que vio sus juegos, que estuvo allí muchas veces, decía, era un salvaje de la tercera base, disparaba a la primera con una fuerza tal que nadie se le escapaba. Así es que Gigi Ávila no llegó a ser famoso por su conversión o sus campañas. Ya era famoso como fisiculturista, era famoso como pelotero, era famoso en su pueblo como maestro de escuela de biología y de química. No era un ignorante, era un profesional muy bien preparado, y cuando ocurre su conversión marcó a miles de personas. Fue famoso por sus aventuras atléticas, fue famoso y ocupó la primera plana de los periódicos cuando contrae artritis, cuando se enferma, sus coyunturas ya dejaron de responderle y entonces el retiro del atletismo del famoso Gigi Ávila fue noticia. Ya no solamente que había sido Mr. Puerto Rico 1954, Mr. América y algunos otros trofeos, pero ahora ocupaba la primera plana porque ya no podía seguir en el atletismo, ya no podía continuar en el levantamiento de pesas. Como pelotero había recibido un impacto de una pelota en la cabeza, lo que lo llevó eventualmente al retiro del béisbol, y ahora se retiraba del fisiculturismo por la artritis en sus coyunturas. Es en esa etapa donde inicia la búsqueda de Dios, la búsqueda del Señor, y finalmente se convierte, viendo un programa de televisión del evangelista, para entonces un ícono del evangelismo mundial, Oral Roberts, el fundador de la famosa universidad Oral Roberts University. Se convierte Gigi, nace de nuevo, tiene una experiencia maravillosa y claro, él estaba pidiéndole a Dios un milagro. Pero primero llegó la conversión, primero llegó su sanidad espiritual, su búsqueda del Señor, y luego Dios decide hacerle el milagro. Y un buen día, después de noches de oración, un buen día, despierta
Ya los codos no dolían, los hombros no dolían, ya no necesitaba el bastón para caminar y mucho menos la silla que había estado utilizando en algunas ocasiones. Estaba totalmente sano. La artritis había desaparecido, los brazos se movían libremente, podía saltar, podía correr, podía caminar. Así es que la decisión fue inmediata. Vuelvo al gimnasio y volvió al gimnasio. Y en pocos meses había recuperado la fuerza, había recuperado la forma, había recuperado la musculatura, estaba nuevo y quería continuar compitiendo. Fue entonces cuando llegó el llamado de Dios. No, Gille Ávila no se convierte en un evangelista simplemente porque se había convertido o porque había recibido un milagro. Realmente lo que él quería hacer era volver al atletismo. Pero Dios le habló, lo llama al ministerio y nuestro atleta, nuestro fisiculturista, nuestro beisbolista, ahora se convierte en predicador. Pronto llegaron las invitaciones, ya no solo para testificar, sino para predicar, y se iniciaron los viajes misioneros. Primer viaje evangelístico fue a la República Dominicana, luego los Estados Unidos, y la década del 60 fue una década de campañas, no las más grandes, no las gigantescas a las que nos acostumbramos luego en la década del 70, 80 y 90, pero en la década del 60 sus campañas marcaron a mucha gente, su testimonio, se publicaron los tratados e inició el grupo ministerial, un pequeño equipo formado por su familia y algunos que se integraron. Mire, un comentario importante que quiero hacer. La disciplina que lo había acompañado en el fisiculturismo la pasó a su cristianismo. Esa disciplina con la que se levantaba de madrugadas, iba al gimnasio, corría, calentaba su cuerpo, levantaba pesas, esa disciplina lo acompañó como cristiano, como ministro, se convirtió en un devoto lector de las Sagradas Escrituras y hombre de oración. Yo realicé más de 150 entrevistas. Entrevisté a empleados del ministerio, de los que están hoy y de los que ya se habían retirado o habían salido. Estuve entrevistando. Entrevisté a los coordinadores de campañas, entrevisté a pastores que estuvieron con él en el proceso, entrevisté al pastor de la familia, entrevisté a compañeros del ejercicio y compañeros de ministerio, entrevisté a muchos de los evangelistas y predicadores que fueron influencia sobre la vida de Gille Ávila. Muchos de ellos me dijeron, más que un predicador, Gille era un hombre de oración. Estaban más impactados por su disciplina de oración, por su disciplina de ayuno, por su disciplina de estudio bíblico, por su devoción y su consagración a Dios, que por cualquier otra cosa. Otro detalle, las primeras grandes hazañas del ministerio de Gille Ávila fue ganarse a su familia, ganar para Cristo a sus padres, ganar para Cristo a su esposa, ganar para Cristo a sus hijas, ganar para Cristo a su suegra. Que dicho sea de paso, se convirtió en una gran evangelista por derecho propio. Fue predicadora, fue amiga personal y estuve con ella en muchas actividades. Acostumbraba a ella a aparecer en mis campañas y respaldarme. Bueno, disfruté una amistad con Carmen Mora que duró un par de décadas. Por otro lado, ganarse a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos e incluso a alguna persona a la que él no le resultaba tan atractivo ni tan simpático, logró ganárselos para Cristo. Pronto comenzó el ministerio extraordinario de este hombre. Año 1975, yo estaba en Ecuador
conocí allí a un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, Jairo Santa, colombiano, pero que a la sazón radicaba en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, porque era estudiante de teología. Me contó que estando Gigi Ávila en campaña allí en Guayaquil, él fue a la campaña bajo lluvia torrencial. Se sorprendió que cuando llegó al estadio, ese enorme estadio de Guayaquil, más de 40,000 personas sienta, y había gente que no ocupó ya los asientos porque no había cupo, sino que estaban de pie en el terreno de juego, una enorme multitud. Dice que dentro del estadio, que no tiene techo, o no tenía para entonces, no caía ni una gota de agua. Eso lo hizo salir, verificar que afuera estuviera lloviendo todavía, y estaba lloviendo. Fue por el ala norte, sur, este y oeste y descubrió que alrededor del estadio llovía torrencialmente. Dentro del estadio ni una gota de agua estaba cayendo. Me impresionó ese testimonio. Me encontré gente que me contaban testimonios personales. Tanta gente, sanados de las muelas, de los dientes, sanados de tumores, sanados de la vista, sanados del oído. Encontré un par de personas que habían recibido sanidad de parálisis en sus piernas, levantados de sillas de rueda. Esa ha sido mi experiencia a través de los años. No estoy diciendo que no me contaron testimonios de otras personas o aún de nuestras campañas, pero estoy hablando en el día de hoy de por qué decidí escribir la biografía de Gigi Ávila. Porque me ha parecido que fue un hombre excepcional, con una relación con Dios muy particular y con un ministerio que marcó la vida de muchos. Muchos. Es posible que usted haya estado en alguna campaña de Gigi. Yo quisiera pedirle a esas personas que dicen, sí, yo sé de quién está hablando, yo estuve en su cruzada, en mi país, en mi ciudad. Cuénteme cuál fue su experiencia, por favor. Compártame. Yo ando en un ejercicio de pedirle a la gente que me dé más testimonios porque quiero compartir otros testimonios que ni siquiera estarán o están en el libro que escribí, sino que los vamos a estar compartiendo aquí a través de las redes sociales y en Escuela de Pescadores. Escuela de Pescadores se está convirtiendo en un lugarcito donde nos enriquecemos recibiendo de la gente sus historias, sus experiencias y sus comentarios. Así es que aquí mismo, en los comentarios del podcast, por favor, dígame cuál fue su experiencia en alguna campaña de Gigi. De repente tengo gente que se convirtieron o gente que fueron sanadas, que Dios le hizo algo en alguna campaña del hermano Gigi Ávila. Si fue así, por favor, compártala con nosotros. No estoy diciendo ni insinuando que Gigi Ávila fuera el hombre perfecto. No estoy diciendo ni insinuando que ha sido el mejor predicador y más extraordinario de toda la historia. Estoy diciendo que fue un hombre excepcional y que Dios lo utilizó de forma extraordinaria. Si tiene un testimonio, escríbalo aquí en sus comentarios, en los comentarios al podcast, y yo lo voy a leer, y es muy posible que en un próximo podcast lo pueda compartir con nuestros hermanos. En el proceso de escribir el libro, por ejemplo, una de las cosas que me impactaron fue enterarme de un testimonio que poco se había oído. De hecho, es un testimonio que Gigi Ávila no quiso contar mucho. No lo quiso contar en las campañas, no lo quiso contar por televisión, porque involucra la muerte de una persona cuya familia puertorriqueña estaba de alguna forma relacionada, se conocían, y Gigi pensó que contar este testimonio tal vez lastimaba
el corazón de alguna persona y no lo quiso contar mucho. Yo me enteré de esta experiencia que ocurrió hace muchísimos años y decidí, después de haber consultado a algunas personas, incluirla en el libro. No la quería incluir a menos que me llegara el testimonio por 2 o 3 testigos. Y en efecto ocurrió. Estando en la ciudad de Chicago, un pastor me contó que una mujer joven entró a la campaña, bailaba los cánticos de alabanza, movía sus caderas de forma vulgar y provocadora, hacía comentarios groseros y vulgares, y cuando Gilla comenzó a predicar le echaba gritos, lo insultaba, le decía improperios y Gilla intentaba continuar predicando. Esa noche no habían nubes, el cielo estaba despejado, se podían ver las estrellas y de repente, de la nada, el cielo se oscureció, me contó este pastor. Le pregunté, pastor, ¿pero cómo así de la nada? Dice, de la nada, se oscureció, se ennegreció y cayó un rayo. Esto no ocurre regularmente. Número 1, que no se oscurece tan rápido el cielo. Y número 2, que regularmente lo que ocurre es que caen unas descargas eléctricas, varios, múltiples, a veces muchos. Bueno, no cayó una gota de agua, cayó un rayo. Y el rayo cayó sobre la cabeza de la mujer que estaba gritando improperios e insultos. Si solo yo hubiese escuchado esta historia de ese pastor, yo no lo hubiese contado en el libro. Pero luego, otro pastor a quien él trajo afirmó y me contó la misma historia. Pasó algún tiempo y yo tuve una reunión, una entrevista con uno de los miembros del equipo de trabajo de Gilla Ávila, la hermana Carmen Delia. Ella era parte del ministerio de oración, de intercesión. Ella me habló de varios testimonios y varios milagros que ocurrieron en las campañas de Gilla. Y me dijo, y recuerdo uno muy especial que ocurrió en Chicago. Comencé a sospechar que se trataba de aquella experiencia. Y en efecto, ella me dijo todos los detalles de cómo bailaba, cómo hacía y cómo cayó este rayo sobre la cabeza de ella. Solo un rayo, dijo. Ella estaba impresionada. Ella fue la persona que corrió, llegó primero al cadáver, decidió, después de confirmar que estaba muerta, se quitó el abrigo y la cubrió con su abrigo. Abrigo que nunca regresó, nunca recuperó, porque cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que estaba muerta, se la llevaron. Se llevaron el cadáver y se fue con el abrigo de esta hermana. Ella confirmó esta experiencia en sus detalles. Así que ya yo tenía 3 personas que me habían confirmado el suceso, la experiencia. Luego estaba yo en el aeropuerto de la ciudad de Miami esperando un vuelo cuando un famoso cantante llegó. Bueno, pasaba por allí. También viajaba más o menos a la misma hora que yo. Me vio, me hizo señas, lo saludé, conversamos un rato y me invitó a desayunar. Fuimos a desayunar. Me preguntó sobre el libro de Gilla, cómo va el proceso de escribir el libro. Le dije, lo estoy terminando en estos días. En aquellos días yo estaba ya en la etapa final del libro de Gilla Ávila. Él me dijo, yo canté con él muchas veces. Le dije algún lugar en especial. Me dijo, bueno, muchas cosas fueron especiales, pero me marcó profundamente lo que sucedió en Chicago. Temí, tuve el susto en mi corazón de que se refiriese al caso del cual le estoy hablando y en efecto fue eso. Me dijo, a mí me estremeció el día que una mujer que se burlaba y que insultaba a Gilla muere carbonizada por un rayo que le cayó en la cabeza. Le dije,
¿usted vio eso? Me dijo, sí, ocurrió ahí frente a mí. La mujer cayó muerta, carbonizada, ennegrecida. Le dije, ¿cómo reaccionaste? Me dijo, tuve miedo, tuve temor, recordé aquello de Ananías y Zafira en la Biblia, recordé esas escenas del libro de los Hechos y dice que el sentir fue, Dios es tan real aquí como lo era en aquellos tiempos. La experiencia de esos años fue como vivir otro capítulo del libro de los Hechos. Estoy hablándoles del cantante cristiano René González. Creo que algunos de ustedes lo conocen. Y le estoy dando el nombre porque le pedí permiso a él para dar el nombre. Me dijo que sí, que lo hiciera, que lo podían llamar y le podían preguntar, que en efecto él daría testimonio de lo que fue su experiencia ese día. No incluimos en este libro historias que no pudimos confirmar. Solo incluimos historias que se repiten en boca de 1, 2, 3, 4, a veces más testigos. Así es que este libro está muy bien documentado. Tiene dos partes. La primera parte es Vida y Ministerio de Gigi Ávila. La segunda parte trata sobre la teología. ¿Qué predicaba Gigi? ¿Qué enseñó sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el evangelismo, sobre la venida de Jesucristo? Lo que él decía. Y está saturado de citas bíblicas y de citas de hombres de Dios de la historia que creyeron igual, que enseñaron lo mismo, que mantuvieron esa misma posición que tenía Gigi Ávila. El libro fue escrito considerando no simplemente las experiencias de Gigi Ávila, sino considerando la próxima generación de predicadores. En este libro incluyo fotos de él, fotos de la familia, fotos de él con presidentes, países que fueron conmovidos por esas cruzadas. Daniel Ortega testifica que la paz en Centroamérica se firmó después de él haberle solicitado a Gigi Ávila que orara. Cuento la experiencia, por ejemplo, del presidente Pinochet de Chile, que en más de una ocasión enviaba el helicóptero presidencial a buscar a Gigi para traerlo y él consultarle cosas y pedirle la oración. Estos comentarios no obedecen a un deseo que yo tenga de respaldar los criterios políticos de ningún presidente y de ningún gobernador o senador. Hay fotos aquí, por ejemplo, de representantes políticos o líderes políticos de diferentes vertientes y visiones políticas. Muchos de los gobernadores de Puerto Rico que lo invitaron a su oficina para conversar con él o para orar por él. En este momento estoy mirando aquí la foto de dos grandes evangelistas, uno argentino y otro puertorriqueño, con Gigi Ávila. Me refiero a Alberto Motesi y me refiero al hermano Pablo, Paul Finkenbinder, con él en una foto donde están abrazados. Presencié el encuentro cuando Gigi conoció al evangelista Luis Palau y cuento algo sobre la conversación que presencié entre ellos. Aquí hay fotos de multitudes, 50, 100,000 y en más de una ocasión más de 200,000 personas en una sola noche, cruzadas a través del mundo entero. Este libro se va a convertir en un documento que nos va a acompañar por generaciones y que va a estimular a aquellos que en el día de hoy están sintiendo el llamado, están sintiendo la sugerencia, la motivación del Espíritu Santo a predicar, a evangelizar, a desarrollar eventos evangelísticos a través del mundo y se han preguntado, ¿cómo lo hago? Bueno, comparto algunos de los traumas, problemas, dificultades
y la intervención de Dios para que Gille pudiese seguir adelante. Así es que creo que es un libro que toda persona que siente un llamado del Señor a la predicación, a la evangelización, debe considerarlo. Todo pastor debe verlo. Me parece que es un libro no solo para pastores, para evangelistas, es un libro para cristianos y es un libro para no cristianos. Es un libro para los que creen y es un libro para los que dudan. Aquí se va a enterar de cosas que si las entiende en su contexto, va a provocarle una imagen mental más grande que la que ha tenido hasta el día de hoy de Dios. Yo creo que mucha gente va a iniciar una relación con Dios saludable. Este libro, en su nacimiento, sin haber vendido una copia todavía, sin que esté corriendo, bueno, en este momento ya está corriendo, pero cuando me llegó a mis manos, el primer día, el día que lo vi por primera vez, yo dije ya, no importa lo que suceda, lo más importante ya ha sucedido. Se plasmó, se escribió y miles, yo espero que cientos de miles de personas lo puedan recibir y se puedan beneficiar del contenido de El Gille que yo conocí. No ha faltado, me ha llegado la pregunta ya por internet de varias personas, ¿por qué se llama El Gille que yo conocí? Ok, no es simplemente porque estoy hablando del Gille que yo, Luis Ángel Díaz Pavón, conoció. Sí, claro que cuento cosas y mi experiencia con él y viajé con él a varios países y estuve en cruzadas y ministré en algunas reuniones de pastores y prediqué tanto en el sótano como en el edificio Cristo Viene en múltiples ocasiones. Pero no solo hablo de mi experiencia personal con Gille, hablo de el Gille que cada persona entrevistada conoció. Yo aquí hablo del Gille que Yeya, su esposa, conoció, del Gille que Doris, su hija, conoció. Yo hablo aquí del Gille que los coordinadores, los miembros del equipo conocieron, los pastores, los hijos espirituales, los que se convirtieron con él, algunos de los evangelistas que lo guiaron en los primeros años, que lo acompañaron, Pepito Berrío, David García, Eugenio Jiménez, Raimundo Jiménez, hombres de Dios que lo tomaron de la mano, lo estimularon y lo impulsaron a abrazar este llamado que Dios le había hecho. Esto es un libro para usted. Quiero recomendarle que lo busque. Amazon, librerías cristianas, aún librerías no cristianas, no religiosas, ya tienen el libro de Gille Ávila. Si usted todavía no lo tiene, yo oro a Dios para que este programa sirva para motivarle y para estimularle. Entiendo que ya está en cada país de habla hispana y en algunos otros países que no son de habla hispana, pero donde hay hispanos que pueden adquirirlo. Entiendo que ya está allí, no solo por Amazon, sino en las librerías religiosas y no religiosas. Puede entrar a la página de nuestro ministerio y le ayudaremos a conseguirlo. Si no se lo podemos enviar nosotros mismos, pues haremos la gestión y le diremos dónde lo puede encontrar en su país. Pero creo que toda Latinoamérica ya lo tiene. Ya sé que también está en España, en los países del Caribe, en todos los Estados Unidos, costa a costa, ya el libro está disponible. Adquiéralo hoy. Y no solo adquiéralo. Este no es un libro simplemente para tenerlo, es para leerlo. Ya los testimonios de la gente que lo ha estado leyendo me han llegado. He recibido ya múltiples testimonios, literalmente, en este día en que estoy realizando esta grabación. Tengo
mi correo lleno de testimonios. Los estoy leyendo y los estoy disfrutando. Ayer me escribía un pastor desde Chicago para decirme, usted cuenta la experiencia de Gille en Chicago. Bueno, dice, yo estuve allí. Así es que se están sumando. Quiero que se sigan sumando. Por favor, cuénteme su experiencia, hágame sus comentarios, especialmente después que lo lea, dígame lo que piensa, lo que siente, compártalo con otra gente. Y si su experiencia no está aquí, confíe que hay algunos proyectos que vienen en camino que seguro van a nutrir un poco más lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos que esto siga creciendo y para eso vamos a incluir en nuestras páginas algunos de los testimonios que vayamos recibiendo. Así es que, por favor, comuníquese con nosotros, vaya ahí a la sección de comentarios y este podcast compártalo con mucha gente más. Tengo una cosa más que decir. Y es que en nuestro ministerio se ha convertido en cosa vital en nuestro ministerio una carta noticiosa, la llaman en inglés un newsletter, y me parece que la palabra newsletter es como que muy conocida y se utiliza internacionalmente. Bueno, un newsletter, una carta noticiosa que envío trimestralmente, se llama Proezas. Proezas. En esa carta doy información acerca de lo que estamos haciendo como ministerio. Obviamente, los libros que publicamos, lo que está sucediendo con esos libros, las conferencias, los seminarios. En ese podcast siempre comento algo acerca de nuestra conferencia anual que se celebra a fines del mes de octubre todos los años en la ciudad de Miami. Así es que en la próxima le invitamos a que participe, ya sea viniendo físicamente a la conferencia o a través de las redes sociales. Usted puede inscribirse a través de las redes sociales. Esa conferencia anual es una bendición. Bien. Además, damos testimonio de los países donde estamos, las cruzadas. A veces incluimos milagros de los que Dios hace en esas campañas. También hablamos sobre el trabajo que hacemos en las cárceles con la Biblia del pescador, el trabajo que hacemos en orfanatos en distintos países. Así es que todo eso está incluido ahí en Proezas, nuestra carta noticiosa, nuestro newsletter. Si usted se quiere suscribir y quiere recibir, es gratis. Se le enviamos cada 3 meses y todos los meses le enviamos una carta del ministerio. No es un newsletter para todo el mundo, no es una carta para todo el mundo, es para aquellas personas que sienten que nuestro ministerio de alguna forma le bendice, que Escuela de Pescadores le edifica, que lo que hacemos le es de beneficio y quiere usted participar de alguna forma, interactuar con lo que estamos haciendo, orando, respaldándonos económicamente, pues participando en nuestros eventos cuando estamos en su país. Si usted quiere saber cuándo vamos a estar en su país, esta es la forma de enterarse de cuándo vamos a estar, porque ahí incluimos un poquito de qué va a suceder en los próximos 3 meses en cada país, en nuestro ministerio. Así es que, por favor, vaya aquí ahora a la descripción del programa y allí vea donde dice Proezas, aprieta a Pacha allí y le va a salir una cartilla para que usted la llene con la información, nombre, dirección electrónica, a dónde le vamos a enviar la carta. Hágalo ahora, porque queremos que usted conozca más de lo que está sucediendo y de lo que vamos a seguir realizando en los próximos años. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Escuela de Pescadores y ya pronto en nuestro próximo podcast estaré con ustedes.